como nunca antes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a cumplir un papel crucial para superar la actual crisis política venezolana. ¿Cuál sería ese papel? Frente a un eventual revocatorio, ante una indeseable explosión social, frente a una evidente conspiración internacional y en medio de una polarización extrema. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña el general en jefe Jacinto Pérez Arcay, 84 años de edad, oficial de artillería, graduado summa cum laude en Historia y Geografía en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue maestro del comandante Hugo Chávez en la Academia Militar y también su asesor geopolítico y de Estado Mayor. El general Pérez Arcay participó en la sublevación militar junto al coronel Hugo Trejo contra Marcos Pérez Jiménez cuando éste pierde el plebiscito de 1957. Bienvenido, general Pérez Arcay. Hay un pensamiento, hay un nuevo pensamiento en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Es cierto, como se dice, que las Fuerzas Armadas nuestras son chavistas. El pensamiento de Venezuela ha sido siempre el mismo, cristiano y bolivariano. Yo lo he dicho varias veces. Así como el brillo del oro viene desde adentro, de su número atómico, de su peso atómico, de su peso molecular, el pensar de Venezuela es función de su antropogeografía, la geografía en movimiento, es función de su historia. Eso está en el inconsciente colectivo del venezolano. Pero no hay duda que el comandante Hugo Chávez tuvo una influencia extraordinaria, enorme, en lo que hoy son las Fuerzas Armadas. Él despertó ese sentimiento, ese pensar cristiano y bolivariano en el corazón, no solamente de los venezolanos, en las Fuerzas Armadas, sino en el de todos los venezolanos. Eso permanece allí, en el inconsciente, que es el que determina la conducta de las personas. Si hemos de creer al Copérnico de la psicología, Freud, es el inconsciente el que mueve la conducta de los venezolanos. Exacto. ¿Cómo ve el general Pérez Arcay la Venezuela de hoy? La Venezuela de hoy está en una situación difícil, crítica, como tiene que ser, después que en un proceso que viene desde muy lejos, luchando contra un proyecto geopolítico de los norteamericanos, desde muy lejos. Desde los tiempos en que se cambió el proyecto que venía Bolívar acendrando el de la nación de república, cristalizar el Estado continental, con su convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. La doctrina Monroe le dio al traste con ese proceso nuestro que venía desde muy lejos. Con la independencia y la soberanía de América Latina. Sí. Y eso ha sido así, es así hasta hoy y seguirá siendo así. Esa condición casi natural de los imperios, ¿no? Y de todos los hombres. Nosotros todos estamos sometidos al principio de selección natural. Informa la teoría sobre el origen de las especies. Todos nosotros somos egoístas. Y todos los estados son etnocentristas. Eso que llamamos la libido, la pulsión de poder en el hombre, también la tienen los estados. Es decir, la pulsión del yo para preservar el individuo, la pulsión sexual para perpetuar la especie, y los mecanismos de defensa para explicar la propia conducta de cada quien, individualmente y en términos colectivos, en términos etnocentristas, los estados. Usted
ha dicho que Venezuela vive una crisis, lo acaba de decir, una crisis profunda, de alguna manera potenciada por las estrategias geopolíticas del imperio norteamericano. Y también por la impronta del origen, también por la impronta del origen. Esto lo han señalado muchos analistas, muchos geopolíticos. Andrés Siegfried, Nicolás John Speisman, que escribió Las dos Américas y Estados Unidos frente al mundo. Speisman es el geopolítico en el que se sustenta Estados Unidos para mantenerse en el poder. Yo creo que profundicemos sobre las características de la crisis que vive hoy en Venezuela, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos.